Bueno, vamos a arrancar. Prácticamente estamos viendo Génesis 3:1, en donde aparece la serpiente o el Nahash, el serpiente. Aparece en la vida del ser humano y hemos tomado todos estos meses para poder entender un poco de dónde vino y cómo es que llegó a ser serpiente, ¿verdad? Todos sabemos obviamente que es Satanás, es el enemigo, esta serpiente antigua, y lo que estamos intentando descifrar es cómo llegó ahí y hacia dónde depara su futuro, que es un futuro en donde Cristo Jesús la vence varias veces, y él al final Satanás tiene 7 caídas. Vamos a comenzar no con la introducción tradicional que hemos tenido en este estudio, sino que me gustaría que nos centráramos en el ser humano. El ser humano, dice la Biblia en Génesis 1, que Dios los hizo hombre y mujer, ¿verdad? Y en Génesis 1, para los que son algo viejitos en el estudio, saben que los creó al mismo tiempo en Génesis 1. Los creó en igualdad de condiciones, incluso ambos eran los sumos sacerdotes de la creación de Dios, específicamente de la tierra. Estos dos seres, ¿verdad? Y luego, ya sea que ustedes crean o no, de que las parejas de Génesis 1 es distinta a la pareja de Génesis 2, independientemente de eso, porque no es un dogma, al final ocurre algo en un lugar que se llama huerto, jardín, en donde aparece una criatura maligna, ¿verdad? Esta criatura es un dragón, ¿verdad? Sabemos que es, por eso le decimos Nahash, porque realmente es un reptil, ¿verdad? Y después Apocalipsis nos dice que es un dragón y aparece justamente en Génesis 3:1. Ahora, cuando el Señor crea a los seres humanos, el Señor los hace trinos, igual que Él, ¿verdad? Porque entonces hay un principio en donde Adán y Eva, o el hombre y la mujer de Génesis 1, son creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo que significa es que somos parecidos a Dios, ¿verdad? Tenemos una semejanza a Dios. Y esto es algo espectacular, es algo que ninguna otra creación puede mofarse de, ¿verdad? Y es algo que también nos da una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un gran privilegio, a su lado tenemos una gran responsabilidad. Entonces, al final estos seres humanos iban a ser como Dios, ¿verdad? No son diositos, ¿verdad? Como sale ahí un video de YouTube o de TikTok, sino que realmente somos semejantes a Dios. Y como somos semejantes, Dios nos hace con 3 partes. Nos hace con un espíritu humano, nos hace con un alma y nos hace con un cuerpo. En realidad, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos una persona compuesta por 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es la más importante de todas estas? Realmente todas son importantes. Lo que pasa es que hoy en el mundo terrenal donde vivimos, la que más tenemos que avivar, tenemos que vivificar es el espíritu, porque es el que nosotros una vez pecamos, muere y prácticamente está muerto hasta que Cristo Jesús entra en nuestras vidas. Ahora, ¿qué ocurre? Tanto el hombre como la mujer, hay un tema que nosotros le llamamos corazón, que realmente el corazón está en el alma, ¿verdad? Así como están los pensamientos, así como está la mente. Hay una parte en el corazón que Dios diseña y la diseña con 3 deseos centrales. ¿Se recuerdan cuáles son, Luis, los 3 deseos? ¿Te recuerdas? Bueno, ahorita en una semana los vas a ver más a profundidad, pero es poder, honra y gloria. Gracias. Poder, honra y gloria. Y la parte más bonita de esta creación de Dios es justamente su corazón, es el corazón de las personas. Ahora, es la parte más bonita, pero es la parte también que está más expuesta al pecado. Y ahí es donde entra el serpiente, lo vamos a ver en unos meses, a poder tentar la vida del hombre y la mujer.
Y entonces cuando el hombre y la mujer son tentados y caen, ¿verdad? Primero cae la mujer, luego cae el hombre, ocurre algo en el ser humano bien importante. Ocurren tres cosas fundamentales. La primera, con esta caída del ser humano, le voy a poner hasta como que fuera fuego, la primera cosa que ocurre es que el ser humano deja de tener la imagen de Dios y ahora tiene una imagen de hombre / Satanás. Por eso cuando Jesús, Pedro le dice, mira, mejor no vayas a la cruz, ¿verdad? Porque Pedro se acerca con él, lo aparta, dice la Biblia, y le dice, mira, mejor no cumplas el plan, hombre. Y Jesús dice que lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque a partir de que el hombre cae, él tiene una lucha interna entre jugar a tener una imagen de Dios y una imagen de hombre o una imagen diabólica. Por eso cuando Set nace, en Génesis 4 o 5, dice que ya no tenía la imagen de Dios, ahora tenía la imagen de Adán. No sé quiénes de aquí han visto Narnia, pero en Narnia siempre la bruja esa congelada, le dice a todos los hombres, hijo de Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa bruja tipifica a Satanás. ¿Qué es lo que Satanás hace? Nos enfatiza de que perdimos la imagen de Dios. ¿Y esto cómo se perdió? Lo vimos hace un par de estudios. Nosotros ahorita por la genética sabemos que hay algo que se llama ADN, y este ADN tiene componentes físicos, pero también hay un componente espiritual. Ese componente espiritual es el que nos da Dios y nos llama hijos de Dios. Entonces, este componente espiritual, una vez nosotros pecamos, este componente prácticamente es un componente caído. Y cuando el hombre peca por primera vez, entonces este ADN caído, corrompido, es transmitido de generación en generación. Por eso las enfermedades que tienen nuestros hijos o que nosotros mismos tenemos derivado a temas genéticos son producto del pecado. Es el fruto físico de lo que ocurrió dentro del pecado. Eso no significa que seamos nosotros los que pecamos. Jesús se le presentó un ciego y aquellos religiosos le dijeron, pero entonces, ¿quién pecó? ¿Será que pecó él antes de nacer? Ellos creían en la preexistencia, que hoy no voy a hablar de eso, pero es un gran tema. Y para eso vean la película Soul de Disney. Esa película, Disney, como pues siguiendo un poquito las corrientes del mal, mete 99% verdad y 1% mentira, ¿verdad? Y esa película pinta un poco, bastante la verdad de la preexistencia. Pero cuando se acercan con Jesús le dicen, ¿será que este peca antes de nacer o pecaron sus padres? Entonces, no necesariamente que alguien tenga un problema genético significa que sus padres pecaron, pero dice la Biblia que sí pudieron haber sido sus abuelos, dice la Biblia que pudieron haber sido sus bisabuelos, porque la maldición, según lo que dice Levítico y Éxodo, llega hasta la tercera y cuarta generación. Por eso todo lo que nosotros hacemos en pecado y que se vuelve iniquidad, estamos afectando la vida de nuestros hijos, nietos y hasta los bisnietos. Por eso es de que hay un abuelo borracho, un hijo borracho y un nieto borracho, porque estamos afectando finalmente dentro del ADN, que ya no es imagen de Dios, sino que ahora es imagen de hombre, estamos afectando a nuestras generaciones. Y por eso es tan importante vivir en santidad. Luego, el ser humano, lo otro que pierde es su tendencia al bien. Y entonces el ser humano se vuelve pecaminoso. Si ustedes analizan la etimología de la palabra pecaminoso, lo que tiene aquí es pecar. ¿Qué significa eso? Que el ser humano tiende al pecado. Por eso si tú y yo pecamos ayer, o ayer incluso en la tarde, o ayer en la noche, no es porque seamos malísimos. Realmente sí somos malos. Pero lo que ocurre es de que nuestro corazón, que antes estaba equilibrado, ahorita lo que pasa es que tiende a pecar. Tiende más a pecar que a hacer el bien. Y eso es un problema.
¿verdad? El único que nos puede ayudar para poder hacer el bien más en vez de pecar es el Espíritu Santo, no hay otro, ¿verdad? Entonces no es ni siquiera con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre, a partir de su caída, tiende al mal. Antes de su caída, el hombre tendía al bien. O sea, era mucho más difícil que esto ocurriera. Por eso la responsabilidad de Adán es una responsabilidad altísima. Sin embargo, dice la Biblia que Dios es rico en misericordia y Dios pudo perdonar hasta el pecado de Adán, que si él tendía al bien y no al mal, era un pecado bastante serio. Y lo tercero que el hombre derivó de este pecado, y es la parte más delicada, la peor parte, es la muerte. ¿Y qué significa la muerte? Y se recuerdan que el serpiente cuando tienta a Eva le dice, no, pero es que no vas a morir, ¿verdad? No vas a morir. Pero en realidad, y Eva realmente no murió, porque dice que fueron expulsados del huerto después de comer, ni Adán tampoco. Ahora, no murieron en el cuerpo en ese momento, pero realmente en donde murieron fue en su espíritu. Entonces, ¿qué significa la muerte? Separación. Entonces, ¿cómo podemos morir? Podemos morir, dice la Biblia, 2 veces. Morimos en el cuerpo y morimos en nuestra alma / espíritu. ¿Por qué? Porque somos separados de Dios. Entonces, cuando el hombre cae, viene y habilita la muerte en todo lo que se llama ser humano. Entonces, todos los seres humanos están preordenados para morir. Y al final, estas consecuencias que vemos acá se ligan a las 3 partes del hombre. Porque la imagen de Dios, ¿en dónde estaba adjudicada? En el cuerpo. ¿En dónde está el tema pecaminoso donde caemos? En el alma. ¿Y qué es lo que muere finalmente? El espíritu. Y por eso nosotros, cuando pecamos, estamos muertos en el espíritu, tenemos un corazón desordenado y tenemos un cuerpo que ya no tiene la imagen de Dios, sino que tiene la imagen del hombre, ¿verdad? Por eso tenemos papada, tenemos celulitis, tenemos patas de gallo, ¿verdad? Porque al final ya no tenemos esa imagen perfecta, bella de Dios. Esto es el anticipo. Ahora, Cristo Jesús vino a poder eliminar estas 3 cosas que nos están afectando a todos los seres humanos. Imagínense que Adán y Eva se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra. Luego vino el diluvio y Noé volvió a ser un nuevo Adán porque él empezó a hacer otra vez las familias de la tierra. Si ustedes se ponen a pensar, hubo como un embudo, ¿verdad? Donde llegó a Noé y después otra vez tuvieron que poblar la tierra. Y desde Adán y Eva para la fecha, más o menos han habido 1 billón de personas. 1 billón de personas es un montón. Y todas estas personas que han nacido, hasta antes de Jesús, todas no tenían ninguna opción para estas 3 consecuencias del pecado. Nadie podía empezar a tener la imagen de Dios, nadie podía salir de los pecados que tenían en su corazón y nadie podía eludir la muerte, o sea, la separación de Dios yendo al Hades o al Seol, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios vino y lo primero que hizo es, en un paralelismo, le dio ciertas oportunidades a Satanás para arrepentirse. Esto fue antes de la caída. Entonces, antes de la caída le había dado chance 2 veces para arrepentirse. Luego él cae por tercera vez en la caída, no hace caso. Y entonces Dios dice, ya basta, ya basta. Yo no voy a permitir que él que cayó contamine y arruine el plan que yo tengo para los seres humanos. Así que Dios tenía un plan, lo hemos leído durante estas semanas, desde antes de la creación del mundo. O sea que antes de que todo esto fuera creado, Él ya tenía un plan, por si esto pasaba. Y obviamente Él sabía que esto iba a pasar. Y entonces Él dijo, este plan
voy a hacer de que haya un Mesías. Y este Mesías tiene que lograr corregir estas tres cosas. Ahora, como Dios es un Dios de modelos, ¿se recuerdan a los viejitos cuando vimos que Dios le decía al hombre en el huerto fructificar? Ese era el primer mandato, fructificar, después multiplicarse. Pero cuando le decía fructificar, fructifica, lo primero que Dios le hizo en el huerto al hombre fueron árboles con frutos deliciosos. ¿Por qué le creó esos árboles? Porque le está dando un modelo de cómo él tenía que ser en su corazón. Entonces, este Mesías que iba a venir, iba a derrotar a Satanás, iba a derrotar estas tres cosas para que nosotros pudiéramos ser libres. Realmente pasaron varios modelos de Mesías antes de que el verdadero Mesías con M mayúscula viniera. Entonces vino Abel, vino Noé, vino Moisés, ¿verdad? Vinieron varios antes como símbolo, como espejo, como señal de lo que iba a ocurrir después. Ahora, Dios tenía algo guardado que no le había contado a Luzbel. Y es que este Mesías con M mayúscula, que lo vimos la semana pasada, es el mejor secreto guardado, es el secreto de la sabiduría, dice la Biblia, fue que el mismo Dios iba a hacer el trabajo que tenía que hacer los hombres. Entonces, el mismo Dios viene y se hace hombre. Él entonces tenía dos naturalezas. Tenía una naturaleza de verdadero Dios, pero también tenía una naturaleza de verdadero hombre. Y entonces él nace, ahora, para ser verdadero hombre tenía un problema. El problema era de que si era 100% verdadero hombre concebido como todos los hombres, o sea, con dos hélices, con dos gametos, el problema era que su ADN iba a estar corrompido. Y entonces, si su ADN estaba corrompido, su corazón iba a tender al pecado. Y él, siendo Dios, tenía que ser siempre santo, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Y aquí viene el misterio. Mucha gente, obviamente, en Latinoamérica y en estas partes del mundo, todos conocemos a la Virgen María. Pero muchos no sabemos por qué fue virgen. Uno dice, bueno, fue porque Dios así lo quiso, sí, pero ¿cuál es la razón? La razón era que no podía haber un gameto masculino, o sea, un espermatozoide, porque el espermatozoide era el que contaminaba el ADN. Y como si salía contaminado, entonces ya no podía ser verdadero Dios el que iba a nacer, porque Dios no habita en el pecado. Entonces, ¿qué hace él? Profetiza que él iba a nacer de una virgen. ¿Por qué de una virgen? Incluso aquí empezamos a amarrar un tema bien específico, y es el tema de cómo cae Eva con el serpiente. ¿Cuál es el pecado que hace? Porque hay un acto que hicieron que se llama pecado. La pregunta es, ¿cuál es ese acto? Dios no castiga, pues, para que se nos quite la mente, por comer algo, por comer una manzana. Ese no es el castigo. El castigo va más, el pecado va más allá de comer una manzana, un fruto en este caso, ¿verdad? No es una manzana, obviamente, es un fruto, pero va más allá. Y Dios escoge una virgen, que ser virgen lo que significa es que no ha tenido relaciones sexuales. Pero esto significa que esta virgen, como no tenía relaciones sexuales, todo su organismo sexual era puro. Porque no había nada que lo había contaminado, porque el que contaminaba todo el tema sexual era el hombre a través del gameto masculino. También la parte del espíritu que cabal, justo, y lo hemos hablado de que dice la Biblia que si una prostituta se une con una persona, el espíritu de la prostituta se une al espíritu del varón, ¿verdad? En este caso, como son dos cuerpos que se unen, dos seres que se unen, las cosas se transmiten y entonces un espíritu le da al otro espíritu lo que tiene. Y está el ejemplo aquel de cuando mi amigo se mete con una prostituta y a las semanas, en vez de, estaba bien arrepentido, pero aparte de ser arrepentido, se le metió un espíritu de depresión. Llegó hasta el hospital y estuvo a punto de morir
por esta depresión que entró en él, que venía de la prostituta. La prostituta quedó libre, entre comillas, porque sabe ni cuántos demonios tenía. Igual que varios, pues, ¿verdad? No es porque sea prostituta, pero ella quedó libre de ese espíritu porque ese espíritu se trasladó al espíritu de mi amigo. Entonces, Jesús se tuvo que hacer hombre. ¿Para qué? Para poder vencer. Lo primero que venció es que ya no tenía una imagen caída de Satanás. Ahora, tenía una imagen de hombre, pero era un hombre como el que Dios hizo en el huerto. Era un hombre que no tenía este ADN corrompido, pero a la vez era el mismo Dios y tenía la imagen de Dios. Ahora, este round en donde venció a Satanás fue en su nacimiento. Y por eso ahí les mandé en el chat una imagen de cuando Satanás busca matar a los Mesías desde que nacen. Por eso es de que cuando sabe que Moisés iba a nacer, manda a matar a todos los niños, igual que con Herodes. Entonces, al final, él quería matar a este Mesías, no lo logró, obviamente. Y entonces él recibe una primera derrota, si quieren verlo así, en el nacimiento. Pero la segunda derrota, que es la que estamos viendo, es que está bien, ya nació. Ahora, sabemos que Satanás no sabía necesariamente que él, este Mesías que había nacido en el año 6 antes de Cristo, porque no nació en el año 1, lamentablemente se equivocaron en las fechas del calendario, este Mesías que nació en el año 6, Satanás sabía que era un Mesías, pero no sabía que era Dios mismo, el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Y entonces él lo que procede a hacer es atentar su corazón, su alma. Porque si él no era Dios, era solo un hombre, entonces lo que significaba era de que cuando él fuera tentado, porque él dice que hizo toda la tentación, entonces él iba a caer. Pues, ¿qué quería Satanás con las tentaciones del desierto? Quería dos cosas. Primero, revisar si era Dios o no era Dios. Porque Satanás tenía una sospecha de que era Dios. Por eso le dice, si tú eres hijo de Dios. Tenía una sospecha. ¿Y por qué surge la sospecha? Lo vimos hace semanas. Porque un día antes, unas horas antes, lo que sea, Jesús es bautizado por Juan el Bautista y cuando sale del bautismo se abren los cielos y la voz del Padre le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo en forma de paloma, no era una paloma, estaba en forma de paloma, de un ser alado, dice que descendió sobre él. Satanás eso lo vio y dijo, no, aquí hay gato encerrado, porque a nadie de los Mesías anteriores ha pasado esto. Entonces, él quería comprobar si Jesús, ese que nació en Belén, era Dios mismo. Y lo segundo que quería hacer era de que si no era Dios, entonces de una vez se lo iba a hacer harakiri, porque lo iba a tentar para que pecara. Y si pecaba, esa persona, ese Mesías, ya no podía redimirlos del tema pecaminoso y tampoco podía redimirlos de la muerte. Entonces, para él era una ruta lógica para Satanás. Vamos a leer Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro. Déjeme tal vez por el tiempo, creo que vamos a irnos vamos a irnos directo al tema de la tentación por el tiempo, porque sí quiero llegar a empezar a ver la historia de cuando Jesús es el camino a la cruz, la pasión de Cristo. Lucas 4:9. Lucas 4:9, vamos a irnos directo. Lucas 4:9. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás viene y agarra a Jesús en el desierto. Pero lo interesante es de que el que lo lleva al desierto no fue el diablo. El que lo llevó al desierto a Jesús, según lo que vimos las semanas anteriores, fue el Espíritu Santo. O sea que el que te lleva a los desiertos no es Satanás,
No le eches la culpa al diablo de algunas cosas que te pasan, porque el que te metió en esa prueba es el mismo Dios. ¿Para con qué fin nos mete Dios en las pruebas? Para nosotros poder salir más fortalecidos, conociéndolo más, para poder dejar atrás pecados, para poder santificarnos más. Para Dios lo que sí no hace es tentar. Dios mete en pruebas, pero no tienta. Mete en desiertos, pero no es el que te va a decir, convierte esta piedra en pan. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús recibe, lo vimos los estudios anteriores, y para los que no lo han visto pueden verlo ahí en la página que hemos compartido. Satanás empieza a tentar los 3 deseos del corazón. Primero empieza con el deseo de gloria y le dice a Jesús, convierte, ¿tienes hambre? ¿Verdad? Porque pasó 40 días sin comer, ¿tienes hambre? Convierte esta roca en pan y come. Ahora, ¿convertir una roca en pan era malo? No era malo en sí mismo. Lo que pasa es que Jesús no podía saciar su hambre egoístamente, y eso sí era malo. Porque después, en su ministerio, él multiplica panes. Y él lo hace no por él, sino que para saciar el hambre de alguien más. Entonces, Satanás busca hacerlo caer en su deseo de gloria y no lo consigue. Luego, Satanás dice que lo lleva al lugar, a un monte alto lo que significa es un templo. O sea, que lo lleva al templo de Satanás, que después vimos en Apocalipsis, que está en Pérgamo. Y cuando lo lleva a Pérgamo, a ese monte alto, él dice, todo esto que tú miras, y le da una visión, todo esto que tú miras es mío. ¿Y qué es lo que él mira? Las naciones, el poder, la fama, las estrellas, todo eso es mío. Por eso cuando los artistas quieren tener muchísima más plata de lo normal, muchísima más fama de lo normal, sin Dios, sin darle la gloria a Dios, la mayoría de ellos han hecho un pacto con el enemigo. Y esto no es un tema de que somos conspiranoicos ni nada, sino que es real. Hay testimonios de gente que ha salido de eso, que ha dicho, yo tuve que hacer un pacto para que mi canción, que sonaba así como, ¿verdad? Que ganó ahorita un Grammy y todo, tuviera éxito. O sea, no tiene sentido que una canción así de fea tenga éxito. Es porque ellos se arrodillan ante Satanás y entonces generan un pacto. Incluso un paréntesis, la masonería es una de las artimañas de Satanás que va a usar en esta última época para desarrollar el plan global para poner al anticristo en algún momento. Y la masonería, que la parte del francesa escocesa, que es la francmasonería, tiene 33 grados. Esos 33 grados empieza todo pintando como que fuera incluso hasta algo como cristiano, porque incluso les dicen cuando llegan los masones, miren en lo que creemos, en la Biblia. Incluso cuando ustedes ven el símbolo es una Biblia abierta con un compás arriba. Y ese es el símbolo masón. Y al inicio empiezan a leer hasta un salmo, empiezan a leer, aunque ustedes no lo crean. Pero cuando la gente va avanzando de grados, son 33 grados, hay un grado, creo que es el 10 o 11, no me acuerdo qué número, en donde ahí sí hay un parteaguas y ahí sí la gente, si no está viva, se va a enredar en algo que no es. Lo meten en un sótano y parte de su graduación, porque cada grado tiene una graduación y una forma de graduarse, lo meten en un sótano y en la pared pone, a partir de este momento, entras o no sales. Una cosa así ponen, ¿verdad? En la pared. Y le ponen una calavera a la par, ¿saben de dónde sacan la calavera? Y la Biblia. Y desde ese momento empiezan a sumergirse en todo lo que es el ocultismo. Hasta que llegan al grado 33, en donde en el grado 33 ya explícitamente hacen actos cuasi satánicos, ¿verdad? Hacen actos ya dedicados a Gadu, que es el dios que ellos creen que es el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto, no tienen el compás, el gran arquitecto, adivinen a quién ponen ellos, a Satanás. Muchos de ellos no lo saben, pero es así. Por eso en el billete del dólar, ustedes lo pueden ver, hay una pirámide. La pirámide justamente tiene esa figura triangular, es similar al compás,
y arriba tiene a Gadu, que es el gran ojo, el ojo que todo lo ve, el gran arquitecto del universo. Pero regresando al tema, Satanás entonces le ofrece las naciones, le ofrece el poder, y lo que le está diciendo a Jesús es, yo te doy el poder sin sacrificio. Y eso es una tentación para nuestras vidas altísima a cada rato. Es aquella tentación que recibe la persona que está trabajando en una línea de producción en donde le susurran al oído y le dicen, mira, pero robate un par de detergentes, hombre. Y mira la necesidad que tenés en tu casa. Esta gente tiene todo este capital, todo este dinero. ¿Qué va a hacer si le quitas 2 bolsitas? Entonces, ¿cuál es la tentación? Tengamos cosas sin trabajarlas. Tengamos cosas de a gratis. Tengamos cosas sin sacrificio. Aquí estoy hablando de cosas materiales, pero también hay cosas espirituales, cosas emocionales. Queremos llegar a ser buenísimos papás, pero sin sacrificarnos y estar despiertos a las 12 de la noche. Eso no se puede, no se puede. Entonces, tenemos que saber de que esta vida está diseñada para que existan ciertos sacrificios que al final nos va dando Dios ciertas bendiciones. Entonces, Satanás lo que le decía a Jesús es, yo te doy los reinos, pero no pases por la cruz, no pases por el sufrimiento. Y Jesús, obviamente, siendo Dios, verdadero Dios, dijo, yo voy a pasar por el sufrimiento porque ese es el camino para hacerlos libres. Creo que hay un problema. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ir a la tercera tentación, que es Lucas 4:9. Es la tentación final. Este es el culmen de las 3 tentaciones supremas. ¿Se recuerdan que vimos que no solo eran 3, eran un montón? Incluso la Biblia tipifica, ahorita lo vamos a leer, que son todas las tentaciones las que Jesús recibió. Lucas 4:9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo o el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo. ¿Cómo dice tu Biblia, Luisca? Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Tírate abajo desde aquí. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Antes de ver la tercera tentación, quiero que miren ese último versículo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿la tuya cómo dice, Luisca? No, cuando el diablo no encontró otra forma de poner a prueba. Ok, la tuya es Dios habla hoy, latinoamericana, Reina Valera. Bueno, no sabes. Esto es una app. Ok, yo creo que debe ser Dios habla hoy. Okay. Entonces dice, cuando el diablo, ¿cómo otra vez repetir, por favor? Dice, cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús. O sea que no encontró otra forma. El diablo es altamente astuto. O sea que ¿cuántas formas probó el diablo? Todas. Si no encontró otra forma, es porque probó de la 1 a la 1.000.000. O sea que Cristo fue tentado por nosotros para que nosotros podemos ser libres de cualquier tentación que nosotros estemos pasando hoy. ¿Fue tentado en qué? En todo. En todo. Él recibió toda tentación. O sea que tú y yo, ahí donde estamos, porque todos acá somos tentados y todos acá somos tentados de forma diaria. Tú y yo, la tentación que nos está fregando la vida, que nos está fregando nuestra relación con Dios, cualquiera que sea, puede ser un mal pensamiento, puede ser incluso una blasfemia en contra de Dios, a pensar mal de Dios, puede ser falta de fe, cualquier tentación. Cristo la pasó y la superó. Entonces, Cristo Jesús es el Señor y a través de su Espíritu Santo que nos dejó, es el que nos puede ayudar a sobrepasar, a vencer cualquier tipo de tentaciones. Ahora veamos la tercera tentación, que es la tentación culmen. Y como esta es la última tentación, es la tentación más delicada.
Y aquí hay varios temas. El primer tema es que el diablo ya no usa palabras de él para tentarlo. Ahora, ¿qué es lo que usa para tentarlo? ¿Qué es lo que usa para tentarlo? Alguien que esté conectado, que me pueda escribir ahí o que lo diga. ¿Qué es lo que usa para tentar a Jesús? Antes él le dijo, convierte estas piedras en pan. Después le dijo, todo esto es mío. Usaba palabras de él. Ahora, aquí, ¿qué es lo que está usando? ¿Sale eso? ¿El poder? El poder, pero ¿el poder de qué? Usa algo que la no Biblia, es de él para la tentar. palabra de Dios. Usa la palabra tergiversada, digamos. La Biblia. Ahora, aquí Diego usó una palabra clave, transgiversada. Ahora, ¿realmente esta palabra está transgiversada o no está transgiversada? Aquí viene el tema, y por eso este es el culmen de la tentación. ¿De dónde surge esto que le recita Satanás de la Biblia? Ahora, lo que sí sabemos es que el diablo sabe toda la Biblia. Sabe más Biblia que tú y yo, y eso que muchos de los que están acá ya son viejitos, ya hemos tenido 2 años estudiando 3 capítulos de Génesis. Pero aún así, ¿el diablo sabe más? Ahora, ¿transgiversa o no transgiversa la Biblia? ¿De dónde sale este pasaje? Este pasaje sale del típico Salmo 91. ¿Se recuerdan si ustedes tienen pesadillas y eso? ¿Qué es lo que uno recita, ora, reza, lo que quieran? El Salmo 91. Entonces, si quieren, vamos al Salmo 91 y veamos qué es lo que Satanás le dijo y si lo transgiversa o no lo transgiversa. Porque a Eva, lo hemos visto, sí le mete un 1% de mentira y le dice, es cierto que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol, y lo que Dios le había dicho es, puedes comer de todo árbol. Entonces ahí lo transgiversa un poco y le da la inversa, ¿verdad? Le da la parte del otro lado de la moneda. Ahora veamos esto. Salmo 91:11. Salmo 91:11 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Ahora, después dice, y dice algo similar, ¿verdad? Arriba Satanás mandará a tus ángeles a que te guarden, ¿verdad? Teniendo las versiones que tengan, es casi igual. Versículo 12, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Si ustedes lo comparan con lo de Lucas, es igual, en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Es lo mismo, porque Satanás le recitó otra versión de la Biblia, ¿verdad? Y la versión del Salmo es otra, pero la esencia es la misma. Pero entonces aquí no transgiversó la palabra. Pero entonces aquí hay una tentación mayor. Y es una tentación bien delicada para nosotros como seres humanos. Ahora, ¿cuál es la tentación? La tentación es omitir el texto anterior y siguiente. Miren esto. La caída que quería provocar Satanás a Jesús, era por poner un texto en la mente de Cristo fuera de su contexto. Por eso dicen por ahí que un texto fuera del contexto se vuelve un ¿qué? ¿Alguien sabe la frase esa? Un pretexto. Un pretexto. Muchas veces nosotros queremos pecar y entonces buscamos ahí la forma en donde nos diga de que sí podemos tener relaciones sexuales con nuestra novia, ¿verdad? Y entonces buscamos ahí la forma en que Cantares dice que mi novia no sé qué y sus pechos, entonces decimos no. Entonces sí podemos, ¿verdad? Como novios. Qué hermosos tus amores. Qué hermosos son tus 2 pechos como torres, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Pero entonces buscamos el pretexto para pecar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Omite parte del texto para poder tentar a Jesús en la máxima tentación. ¿Y qué texto omite? Ahora, ahorita se van a... Yo creo que les va a hacer una sonrisa, porque es hasta risible el texto que omite Satanás. Salmo 91 leímos el 11 y el 12, que es lo que Satanás le recita a Jesús.
Ahora, si leemos el 13, y el 13 es un número justamente del enemigo, por eso les he dicho que a pesar de que los capítulos fueron instituidos hasta en el siglo II y III, los capítulos de la Biblia, los números de la Biblia, que capítulo 1, 2, 3, realmente hay una correlación entre los capítulos 13 con el anticristo, Satanás y la maldad. Y en algunos versículos 13 también. Ahora, ¿qué es lo que omite Satanás? Salmo 91, 13. El versículo siguiente. Porque si se lo hubiera recitado Satanás a Jesús, Jesús le hubiera dicho, te agarré, Satanás, te agarré, con tus propias palabras. ¿Y qué es lo que dice? Para los que no tienen Biblia, están manejando, van a decir así como que, ¿qué es lo que dice el 13? ¿Verdad? Voy a leer desde el 12, desde el 11, entonces otra vez. Dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Pero el versículo 13 dice, aplastarás al león y a la, ¿qué? Víbora. A la Víbora. víbora, dice la tuya. Las otras. Cobras. ¿Cobras? ¿Las otras? Dice, hollarás al leoncillo y al dragón. Gracias. Hollarás al leoncillo y al ¿qué? ¿Al quién? El dragón. Al dragón. O sea que, ¿con qué lo está Satanás está jugando con fuego ahí? Porque Satanás toma una porción de la escritura en donde antes de esa porción, perdón, donde después de esa porción se profetiza su cuarta caída, su aplastamiento. Y lo que hace Satanás es omitir esa parte cuando le tienta a Jesús, diciéndole, Dios te cuidará, mandará a tus ángeles, no tendrás preocupaciones por la piedra porque no tropezarás. Pero después dice, aplastarás al león. ¿Se recuerdan quién es el león rugiente que busca a quién devorar? Satanás mismo. Después dice, algunos dicen víbora, otros cobra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ofidio, un De hecho, reptil. aquí la mía, como te pone abajo. Ajá, la referencia, ¿no? ¿sí? Dice que la traducción es dudosa, la de león, en esta parte, que pudiese ser áspid también, que es otra serpiente. Que es otra serpiente. Entonces, ¿qué es lo que, miren, Satanás está jugando con fuego? Él está tentando a Jesús con una palabra que un versículo más adelante tipifica su caída y su derrota. Ahora, aquí viene el tema. ¿Cuál es la tentación, la tercera tentación? Y esa es la más peligrosa. Es pensar que Dios nos dice algo cuando en verdad no nos dice algo. Es sacar un texto fuera de contexto. Y de aquí surgen cualquier tipo de doctrinas, sectas y temas que están afuera de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos seres humanos, pensantes, inteligentes, que tenemos que estudiar, tenemos que investigar y tenemos que sopesar lo que escuchamos. Todo lo que ustedes escuchan acá, no lo crean de primera mano. Si yo les digo todo lo que yo digo acá, créanlo. Entonces yo estoy cayendo en el tema de Satanás. Ustedes lo que tienen que hacer es estudiar, leer y sopesar lo que yo estoy diciendo acá. Y lo que ustedes los domingos, sean católicos o evangélicos, van a la misa o al culto a escuchar. Todo lo tienen que sopesar. Ahora, ¿cuál es el filtro que usamos? ¿Cuál es el filtro que nosotros usamos para saber si algo es así o no es así? ¿Cuál es el filtro que usamos? Jesús lo usó. Es la misma Biblia. Por eso Jesús en Lucas 4:12, después de que Satanás le recita estos dos versículos de Salmo 91, le dice, respondiendo Jesús le dijo, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, las doctrinas falsas basadas en la Biblia, ¿con qué se pelea? ¿Se acuerdan que Walter había preguntado cómo vencer las tentaciones? ¿Con qué nosotros también vencemos las tentaciones? Leyendo la Biblia, pero no solo leyéndola,
¿Qué hay que hacer? Porque otra vez, si nosotros nos metemos en el challenge, ¿verdad? De leerla en un año, vamos a leerla, pero probablemente no vamos a entenderla. Entonces hay que leerla y hay que entenderla. Por aquí viene el tema. ¿Cómo la entiendo? Si probablemente cuando yo leo algo, no lo entiendo. ¿Se recuerdan como cuando estaba el eunuco en Hechos? Y dice que el eunuco tenía la Torá, el Antiguo Testamento abierto, y dice que no entendía nada, dice que leía y no entendía. Entonces Dios arrebató a Felipe, lo agarró de los pelos, dice una versión, y lo jaló. Y dice que lo llevó al eunuco, y cuando lo vio, dice que estaba en su carruaje, era un eunuco como que sí, trabajaba con alguien muy poderoso. Y dice que lo vio, y entonces el eunuco y le dijo, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo la Torá, y le dijo, pero no entiendo lo que leo. Y entonces Felipe le explicó qué es lo que estaba leyendo. Y lo que estaba leyendo era justamente el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vencer las tentaciones? Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. ¿Con quién tienen que estudiar la palabra? Ustedes decían con quién quieren estudiar la palabra. Mi recomendación ante este mundo globalizado, antes, nuestros abuelos y bisabuelos que vivían en los pueblos y que no habían viajado nunca fuera del pueblo, ni un pie habían puesto fuera del pueblo, lo más que habían ido es una vez a la ciudad, ¿verdad? ¿Qué les quedaba? Pues escuchar al padre, al sacerdote, al pastor, a la monja, al obispo, quien sea que estuviera ahí. Nosotros que tenemos a nuestro alcance cualquier tipo de herramienta en internet, en YouTube, podemos nosotros estudiar. Ahora la gran pregunta, ¿cómo hacemos para no confundirnos? ¿Cómo hacemos para no confundirnos? ¿Cómo creen ustedes que alguien tiene que hacer para no confundirse? Por ejemplo, yo vengo y soy loco y digo, no, mucha, Jesús, ¿va? Hablando de una secta, Jesús no es Dios. Jesús es el hombre más privilegiado, es el primerizo de todos los hombres. Eso es una secta. No sé, me acuerdo si son los testigos de Jehová o son los mormones. Ellos no creen que es Dios. Si yo les digo esto acá, ¿cómo ustedes hacen para no confundirse? ¿Cómo creen? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para no confundirnos? Porque por eso antes nuestras abuelitas nos decían, no leas Apocalipsis, te vas a confundir y te vas a volver loquillo, ¿ah? ¿Cómo hacemos para no confundirnos? Creo que tal vez basándonos en la Biblia, digamos, yendo a buscar lo que vos nos has enseñado también, ¿verdad? De la Biblia en sí misma se hace referencia como para poder saber qué es la interpretación correcta. Y creo que también a mí me ha pasado que he recibido confirmaciones de diferentes formas sobre algo que yo recibo, sobre alguna palabra, sobre alguna oración contestada y recibo confirmaciones. Las partes más críticas de cuando hay confusión las podemos vencer con tres cosas. La primera, la doble o triple referencia. Dice la misma Biblia que nada se puede creer si no hay uno o dos testigos más. Y eso aplica a la misma Biblia. ¿Qué significa eso? Nada puede ser interpretado de la forma A si en otros pasajes no hay una confirmación de que esa forma A es la correcta. Obviamente para eso tenemos que ser estudiosos de la Biblia. Pero hay una segunda forma. La segunda forma es preguntándole a Dios. Por aquí viene lo peligroso, porque hay unas doctrinas que predican de que Dios hoy no habla. ¿Cómo se llama la Biblia que te dije que estabas usando, que creo yo que estabas usando, Luisca? Dios habla. Dios sí habla, ¿va? Dios habla hoy. Dios habla hoy, sí, Dios habla. Es como Dios habla, Dios te tiene que dar la capacidad a ti internamente de decir, watch out, eso no va por ahí. Ahora hay una tercera forma, que es la más simple. Y Jesús resumió toda la Biblia en 3 mandamientos. Amar al Señor, amar al prójimo, así como nos amamos nosotros mismos. Entonces, si lo que tú estás creyendo no ama a Dios, en ese orden, no ama al prójimo, y por último, no te amas a ti mismo, entonces algo está mal. Ahora,
vamos a ver la esencia de esta tercera tentación. ¿Qué es lo que Satanás está tentando en Cristo en esta tercera tentación? ¿Qué creen ustedes? Porque esta tercera tentación es medio confusa, realmente. Uno dice, la del pan es obvio, tenía hambre. La de los reinos es más obvia, ¿verdad? Porque está agarrando algo que es de Satanás, que le pertenece a Satanás. Pero esta tercera, ¿por qué es una tentación? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué es una tentación que alguien pida protección a Dios? Porque eso es lo que está diciendo Satanás. Si te tiras de este templo, tírate de este templo, le dice. Y si te tiras, Dios te va a guardar y te va a cubrir con su mano. No es lo que oramos a veces en las mañanas, cúbreme, ¿verdad? Cuando sacamos el tráfico, que no me asalten, ¿verdad? Que no me quiten el celular. No es lo que oramos nosotros. Entonces, ¿por qué es una tentación? Que tal vez pones a prueba al Padre. O sea, líbrame de la tentación, está bien, pero tú ya tenés conciencia. O sea, él estaba tentando a probarlo, pues, mira si sí se puede o no se puede. Un poquito también a que no se haga la voluntad de él, ¿verdad? Sino que se haga tu propia voluntad. Correcto. Ahora, aquí hay un tema súper importante y es el orden. Dale, Diego, dale. También yo pienso en que al final eso era como estaba en el pináculo del templo, digamos, ahí donde todos podían ver. También podía ser que realmente la gente no creyera por fe, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces al final... Esa es la razón por la cual no lo hizo, exactamente. También él dice, ¿verdad? Dichoso el que cree sin ver. Exactamente. Esa es la razón por la cual es como el tema colateral de por qué no lo hizo. Porque si alguien lo miraba que caía, que se iba a tirar, ¿verdad? Pero alguien lo sostenía con una mano ahí invisible, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer la gente? Entre comillas, creer, aunque hemos visto que la gente mira un montón de milagros y después no cree, ¿verdad? Ahora, hay dos temas aquí importantes. La primera es que Satanás lo estaba moviendo a hacer algo sobrenatural cuando no era el momento. Y aquí hay una ambivalencia. Porque en la Biblia vemos de que algunos profetas dijeron, yo me voy a ir solito sin seguridad porque Dios me guarda y me voy a ir y mato a 300 y sin nadie que me proteja. Pero vemos a otro personaje bíblico que le dice al rey, mira, por favor, poneme guardias para que no me asalten en el camino. Entonces, uno es sobrenatural, no le pasó nada y venció a 300. Puro Jack Bauer y MacGyver para los que son viejitos, ¿verdad? Y todo. Y el otro pidió seguridad física, diría Hans, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos movemos? ¿En lo sobrenatural o en lo natural? Y esa es la gran pregunta. ¿Será que portamos pistola o no portamos pistola? Vamos a ir a algo más tradicional. ¿Será que polarizamos el carro o no lo polarizamos? Michelle me regaña cada rato porque no le echo la llave al carro nunca. Bueno, si se encuentra en mi carro se lo pueden llevar en cualquier lado porque no le echo llave nunca. Pero entonces esa es la pregunta. ¿Le echo llave al carro o no le echo llave al carro? ¿Me muevo en lo sobrenatural de pensar que Dios está protegiendo cada momento de mi vida? ¿O me muevo en lo natural donde tengo que ser precavido y le echo la llave al carro? Esa es la esencia de esta tentación. Es decir, ¿me muevo en lo sobrenatural donde vos me vas a proteger? ¿O me muevo en lo natural donde no me voy a tirar? No sé si ustedes han visto antes de mirar los noticieros, ahora en TikTok o lo que sea. Tal persona se tiró al foso de los leones porque recibió una palabra de Dios que decía de que que era Daniel, ¿verdad? Y que ni un león le iba a poder y que terminó comido por los leones. O se tiró del puente del incienso, ¿verdad? Pensando que Dios lo iba a cuidar y no lo cuidó. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo nos posicionamos? Es como cuando alguien quiere tener hijos y no puede. ¿Qué hace? Ora a Dios y espera, ¿verdad? Que Dios haga lo sobrenatural o acciona en lo natural. Vaya, averigua otros métodos o vaya, averigua adopciones. ¿Qué hace uno?
¿Y cuál es la respuesta ahí, mucha? ¿Cuál es la respuesta? Y ese es el vaivén de nuestra vida. Movernos en lo sobrenatural, pero tener una dualidad y movernos en lo natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Movernos en ambas. Movernos en ambas. Tenemos que ser suficientemente precavidos para que Dios manifieste su gloria en milagros. Es una contradicción muchas veces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra parte. Pero tener fe haciendo nuestra parte en que Dios va a hacer la de Él. Y Dios nos va a permitir llegar en nuestra parte hasta donde Él quiera manifestar su gloria. Probablemente tú ya tenías pensado de que ya ibas a comprar el carro y ya tenías hasta los ahorros en la cuenta, ya habías avanzado con tu parte. Te recibes una llamada de alguien, eso pasó hace unas semanas con una persona que conozco. Te recibes una llamada de alguien y te dice, mira, te voy a regalar un carro. ¿Y por qué? Te voy a regalar un carro. Algo sobrenatural. Pero aquel que solo está sentado, sin hacer nada, sin trabajar, recibiendo la bolsa solidaria, ¿verdad? Sin hacer nada. Pensando que Dios es un Dios solo sobrenatural. Ahí está una de los componentes de esta tentación. Entonces tiene que haber una dualidad entre esfuérzate y sé valiente y el Señor que guarda tu vida. Es una dualidad. ¿Pero cómo sabemos? Preguntándole a Él cuál es su voluntad. ¿Tu voluntad es hacer un milagro? ¿O tu voluntad es que yo accione para yo llevar la gloria tuya a otras personas? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Que yo accione o que tú hagas un milagro? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Satanás a Jesús en esta tentación? Si tú eres el hijo, porque ahí entonces ya Satanás ya estaba casi convencido de que sí era el hijo, porque ya lo había tentado en el 99.9% de tentaciones, ¿y qué había pasado con él? No había caído. Entonces, si no había caído, es porque él no tenía este ADN, y si no tenía este ADN es porque era Dios. Entonces, ¿qué fue lo que la tentación final que hizo con Jesús? Le dijo, tú que eres el Hijo de Dios, con H mayúscula, dile a tu padre, manda a tu padre a que te proteja. Ahora, ¿qué es lo que ven de raro ahí? Que el hijo no manda al padre. ¿Quién mandó al hijo? Juan 3:16, el padre. Y por puro tema de autoridad, ¿quién manda a un hijo? El papá. No como hoy, ¿verdad? Que los papás con la crianza respetuosa y todo el tema, ¿verdad? ¿Quién manda al papá? El hijo. Es que mi hijito quería salir con estos 3 grados centígrados a la calle sin suéter. Lo voy a traumar si le digo que no. ¿Quién está mandando a quién? El hijo al papá. Y no es así la cosa. Entonces, la tentación, acá, el tercer componente de esta tentación, es cuando nosotros pensamos que nosotros podemos mandar a Dios. Y por eso surge en la parte evangélica la doctrina de la prosperidad, que ha dañado tanta la imagen de lo que realmente es ser un cristiano, sea católico o evangélico. Porque esto no es nuevo, dice la Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo así como ahorita lo están dando los evangélicos, antes lo hizo la iglesia también en general. Porque aquí no hay un tema de católicos evangélicos, es la iglesia. ¿Y qué ocurre con la iglesia en su componente evangélica con la doctrina de la prosperidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tercera tentación. Están mandándole a Dios para que Dios le mande un carro. Dios le dé un montón de plata. Dios, que Dios le mande dinero a través del diezmo. Eso no es. Eso no es. Entonces tenemos que ubicarnos. Y la ubicación es que Dios no nos va a obedecer a nosotros. No es un genio de la lámpara. La frustración de los bebés espirituales surge porque piensan que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren. Entonces ustedes les va a pedir a Dios algo y Dios no lo da y les dicen no y vuelven a intentarlo y les dicen no. ¿Y qué es lo que pasa con un bebé espiritual que cae en esta tentación? Se frustra y dice, Dios no me escucha. No, es que no te va a escuchar eso que te estás pidiendo. Sí te escucha, pero no eso que te estás pidiendo. O sea, porque la respuesta a él es no. Nosotros los seres humanos, hay una prédica ante él espectacular. No sé cómo se llama, pero es para saber decir que no. Los seres humanos lo que no sabemos decir muchas veces es saber decir que no.
y andamos ahí con nuestra agenda bien apretada y todo porque no sabemos decir que no. Dios es especialista en decirles no. No. Es que quiero este carro. No. Quiero esta promoción de trabajo. No. No. No es el tiempo. Entonces, incluso interpretar el silencio de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos afligimos por querer tener una respuesta inmediata, que a pesar de que Él está con nosotros siempre, queremos que sea sí, no, y mueve las cosas para que aparezcan, pero a veces ese silencio también es bien interesante de interpretarlo, porque detrás de eso también hay un mensaje. El silencio es el mejor no de Dios. Porque si hay un silencio es porque no es el tiempo. Porque cuando Dios te dice que sí, Dios actúa en el momento. Entonces el silencio de Dios es un no. Y el no está bien. Estamos acostumbrados, y más con nuestras generaciones y cómo fuimos educados, a que todos nos digan que sí. Porque somos papás a nuestros hijos, ¿qué hay que decirles? No. ¿Cuántas veces? Un montón. Muchas. Entonces, Dios no es un genio de lámpara. Dios no se agrada en la doctrina de la prosperidad. Es una doctrina satánica. Es una doctrina que viene de la última tentación de Cristo. Las iglesias que se mueven por prosperidad, por pactos de fe, por temas de diezmos desmedidos, por temas de hacer pactos delante del altar, son iglesias que están escuchando la voz de Satanás tentando a los cristianos, como Jesús recibió la tentación en el desierto de parte de Satanás. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y por eso somos tan frontales, porque hay gente que dice, no, es que hay que ser más políticos, porque pobrecita las iglesias. No me voy a la persona, me voy al pecado. Y están pecando recibiendo esa cantidad de dinero cuando realmente no está en el corazón de Dios hacer como que Dios sea un genio de una lámpara. Aladino justamente surge como una antítesis de Dios. Porque Aladino, el genio, ¿qué es lo que hace? Le concede cualquier cosa que quiera. ¿Y quién es el que concede cualquier cosa que quiera, según lo que vimos en la segunda tentación? Satanás. ¿Y cuántos deseos le dio el genio a Aladino? 3. ¿Y cuántas tentaciones centrales habían en el desierto? 3. Va. Y ahí el genio fue liberado. Lastimosamente aquí Satanás no fue liberado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Aquí viene lo más importante. Y esto después de 2 años es el centro de todo lo que estamos haciendo en el estudio bíblico a partir de este momento. ¿Qué ocurre? Satanás ve entonces que no puede derrotarlo en la parte pecaminosa. No puede derrotarlo en su corazón porque su corazón está equilibrado. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué tan equilibrado tenemos nuestro corazón? ¿Y qué tanto estamos siendo derrotados por Satanás cada día? Cada día recibimos tentaciones, muchachos. Y todos acá las recibimos y todos acá en algún momento caemos. Pero cada vez tiene que ser menos. Pero entonces, ¿qué pasa con Satanás? Cuando esto ocurre, dice la Biblia aquí cuando leímos Lucas, que él se aparta. Dice Lucas, lo que acabamos de leer, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿qué dice? ¿Por un qué? Por algún tiempo. Pero eso lo dice por algo. Cada escritura que hay en la Biblia se escribe por una razón. Ahora, si Satanás hubiera seguido pensando que él era un hombre normal, ¿qué creen que hubiera hecho Satanás? Le hubiera seguido dando palo hasta que cayera, porque dice, bueno, esta debe ser duro, pues de roer, ¿verdad? Ha de ser un pitbull, ¿verdad? Pero realmente le hubiera seguido dando. Pero él se aparta por un tiempo. O sea, qué raro que Satanás se aparte por un tiempo. La primera conclusión que podemos sacar acá es que a partir de ese momento, Satanás ya estaba convencido que el Mesías ya no era una Mesías con M minúscula. ¿Quién era el Mesías que había mandado el mismo Dios? El mismo, el Hijo. Él ya sabía que él era el Hijo de Dios. Ahora recuérdense, lo que decimos acá tiene que comprobarse con 2 o 3 versículos o más. ¿Cómo sabemos que ahí ya sabía Satanás que era Dios, que era el Hijo de Dios? Marcos 1:34. Y justamente tengo 3 versículos. Vamos a leerlo rápido. Y ahora les va a hacer sentido esto, que me imagino que algunos de los que están acá y están conectados lo han leído varias veces, pero
cuando empezamos a hilar fino y a ligar estos hilos rojos, es cuando entendemos más por qué se quedó escrito esto. Miren pues, 1.34. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Este fue el inicio del ministerio de Jesús. Esto fue después del desierto. Dice, también expulsó a muchos demonios. Los demonios, ¿quiénes eran? Los artífices de Satanás, el equipo de Satanás, el Dream Team de Satanás. Y después, ¿qué dicen los demonios? Pero no los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque sabían quién era él. O sea que en ese momento, cuando arranca el ministerio de Jesús, los demonios sabían quién era Jesús. Ya sabían. Y entonces Jesús ahí sí usa su poder de Dios y les dice, ustedes no van a revelar que yo soy hijo de Dios todavía. Porque si ustedes revelan que yo soy hijo de Dios, me van a querer poner como rey, como le pasó en uno de los episodios. Y yo tengo que morir en una cruz antes de ser rey para poder vencer a la muerte. Yo ya vencí en el desierto en los pecaminos, ya la gente ya podría ya no tener pecado. Yo ya vencí la imagen del hombre y de Satanás. Ya la gente podría nacer con la imagen de Dios, nacer de nuevo. Pero si yo no muero, la gente no puede vencer la muerte. Entonces, ustedes no pueden revelar quién soy yo. Vamos al siguiente, Marcos 3:9. Miren cómo se repite esto, y por eso se repite a cada rato, por esta parte de la historia. Marcos 3:9. Por causa del gentío, y para evitar, mi versión es un poco como españolense, ¿verdad? Por causa del gentío, y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Aquí está otra vez, ¿lo natural o lo sobrenatural? Jesús, ¿qué hubiera podido hacer con el gentío para evitar que lo apretujaran? Lo que hizo cuando lo iban a despeñar. ¿Qué hizo? Pasó en medio de ellos, dice la Biblia. ¿Cómo pasó? Se volvió invisible. Y pasó en medio de ellos. Ahora, Jesús aquí usó lo natural. Le pidió a los discípulos tener una barquita para que la barquita de la gente que no sabía mucho nadar no llegara con él. Versículo 10. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Versículo 11. Cuando los espíritus impuros lo veían, estos ya no son demonios, ¿se dan cuenta? Son espíritus inmundos. Demonios no es lo mismo que espíritu inmundo. Ahorita si quieren leamos y voy a hacer la acotación de la diferencia para que lo sepan. Ahora miren qué hacían los espíritus inmundos. Los demonios dice que reconocían. Ahora los espíritus inmundos, ¿qué dice que hacían cuando lo miraban? Se arrodillaban delante de él. Miren esto, qué tremendo. Y a gritos le decían, no suavemente, ¿verdad? Diría Elvis Crespo. Le decían, ¿cómo? A gritos. ¿Qué le decían a gritos? Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Imagínense, a los espíritus inmundos reconocen más que Jesús es Dios más que nosotros. Todavía tenemos dudas nosotros. Y dice el 12, pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Entonces ya mandó a callar a los demonios, ya mandó a callar a los espíritus inmundos. Los demonios no es lo mismo que ángeles caídos, aunque ahí sí hay un debate, podrían ser lo mismo, puede ser que sí, puede ser que no. Pero los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo, eso sí, no, que los espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? ¿Alguien sabe? No son ángeles caídos ni demonios, son espíritus inmundos. ¿Qué son? ¿Alguien sabe qué son? No me van a decir que son los que se le metieron a Emily Rosso, aunque sí. Pero, ¿qué son? ¿Se recuerdan cómo Dios crea a los seres humanos? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, a los animales los hace con algo que se llama nefesh y el cuerpo. Se cree que estos espíritus inmundos es el espíritu o el alma o el nefesh de lo que quedó de las creaciones anteriores a la creación de Génesis 2.
quedó después de que Dios mandara ese diluvio donde decía que el Espíritu Santo estaba sobre las aguas. Porque dice que la tierra no era tierra, era agua, completamente agua. Pero no me voy a meter en ese tema. Vamos a ir a... ahí ya vimos Lucas 4:41 dice lo mismo, donde Jesús lo reprendía. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A partir de ese momento, ellos ya sabían que Jesús era Dios. Que Jesús era Dios. Entonces, si Satanás ya sabía que Jesús era Dios, la pregunta es, ¿cuál era el plan entonces de él ahora? Porque él con los mesías normales los tentaba, caían y entonces ya no podían quitarle las llaves de la muerte. Entonces, ¿qué fue lo que y Satanás, qué es lo que quería? Tal vez por ahí partamos. ¿Qué es lo que quería Satanás? Él lo que quería es mantener su reino. Porque ¿qué fue lo que perdió antes? Un reino de ángeles. Y él instituyó un reino en la tierra, un reino de maldad. Él lo que no quiere es perder su reino. Ahora, en ese reino, a partir de Génesis 3, en la caída de Adán y Eva, ese reino ya no solo tenía espíritus inmundos, demonios, que eran chish para él, pues, ¿verdad? Sino que ahora, ¿qué más tenía? Aparte de espíritus inmundos y demonios. Hombres. Por eso Narnia es tan espectacular, ¿verdad? Porque la bruja, no sé cómo se llama, la bruja congelada, le digo yo, pero la bruja esa como de Frozen, ¿a quién quería para estar en su reino? Edmund se llamaba, ¿verdad? A Edmund. Para ella era súper valioso que él estuviera en su reino. Entonces, ¿qué quería Satanás? No quería soltar a los hombres de su reino, el reino de la muerte. Entonces, ¿qué fue lo que pensó él? ¿Qué fue lo que pensó él? Él lo que dijo es, ¿cómo hago para que Dios no perdone a estos hombres y yo siga teniendo el control de ellos? Porque Satanás no estaba peleando con Dios. Satanás sabe que Dios lo puede vencer y lo puede soplar y lo puede derribar en cualquier momento. Él lo que quería es mantener su reino, erróneamente. Entonces dice, ¿cómo hago para que Dios no perdone nunca a los hombres? Y aquí viene la trampa de Satanás. Satanás pensó que Dios era un Dios que no perdonaba. ¿Se recuerdan aquella parábola de los 3 personas que les dio que el dueño les dio talentos? Y que el último dice que lo escondió. Y cuando lo esconde, dice que el Señor lo reprende y le dice, ¿pero por qué lo escondiste? Que sea al banco lo hubieras metido. Dice, no, porque tú eres un Dios castigador y duro. Un Señor castigador y duro. ¿Cómo Satanás pensaba como ese hombre? Que Dios era un Dios castigador y duro. Porque él nunca quiso conocer de que Dios era un Dios rico en misericordia y en amor. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás o pensó Satanás? Si los hombres matan a Dios mismo siendo hombre, entonces Dios nunca los va a perdonar. Miren ese pensamiento. Tiene profundidades bárbaras. Si los hombres matan al mismo Dios que los iba a liberar, entonces Dios ya nunca los va a perdonar y entonces yo me voy a quedar con todos ellos. Y por eso Satanás, a partir de ese momento, por eso se alejó de él. Ya no lo tentó. Lo que buscaba ahora era que lo mataran. No él, no Satanás. Los mismos hombres. Entonces, vamos a empezar a estudiar el tercer round de la cuarta caída de Satanás, que es el round que Satanás pierde en la cruz, en el sepulcro y en la cueva de la resurrección. Y vamos a empezar este camino, probablemente un poco largo, de algunas semanas, para poder entender cómo Satanás se metió en el juego, pero Jesús lo tenía todo fríamente calculado y planificado.
Vamos a ir. ¿Están listos? Va. Vamos, pues. Génesis. Dale, Dios. Satanás conociendo la palabra más que muchos, él sabía también todas esas profecías. Pero Ajá. por esto de que nunca se había encontrado algo así, quizás estaba cegado en la interpretación que podía tener o la palabra como tal, porque nunca se había enfrentado a que esto fuera real. Lo que pasa es que por eso leímos la semana pasada que algo le escondió Dios a Satanás. Porque, y hoy lo vamos a leer varias veces. Bueno, hoy no, ya que no creo, pero la otra semana. Si quieres, leámoslo. Primera de Pedro 1.9, para responderte. Primera de Pedro 1.8, perdón, 1.8. Leámoslo. Miren, pues, miren esto. Satanás sabía casi todo. Casi todo. Entonces, 1.8. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Ahí es lo que decíamos, lo que decían de que si lo veían descender, entonces ya no era fe. Y creen en Él, aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. O sea que la salvación solo se alcanza a través de la fe. Y la fe es creer en algo que no necesariamente vemos. Versículo 10. Los profetas, ahora miren, aquí viene la respuesta de Diego. Y qué casualidad que estaba acabando aquí. Miren la respuesta. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes. ¿Cuál era la gracia destinada a ustedes? El sacrificio de Cristo, porque fue gratis. Nadie puede hacer una obra por lo que Él hizo. Ahora, ¿quiénes fueron los que hablaron de esto? Los profetas del Antiguo Testamento. Estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. ¿Cómo dicen sus versiones? Versículo 10. Dice, los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. ¿Ok? Entonces, los profetas que estaban haciendo con todo lo que recibían de parte de la palabra, estudiando cuándo es que iba a venir la salvación. ¿Y quién era la salvación? El Mesías. Ahora, miren lo que dice abajo. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, que ellos querían determinar quién era el Mesías y cuándo venía el Mesías. Eso es lo mismo que quería saber Satanás. Cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. O sea que los profetas sí sabían que el Mesías iba a sufrir antes y después tener una gloria. O sea que los profetas sí sabían que Cristo iba a morir y que después iba a ser glorificado. Pero entonces miren lo que dice el 12. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, o sea, para ese tiempo, sino que para nosotros, los de este tiempo. Y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por punto y seguido, miren esto. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran comprender, dice la mía. Contemplar, dice otros. O sea que los ángeles sabían que Cristo iba a morir así como los profetas sí sabían. No sabían. O sea, los ángeles tenían un velo en el cual ellos no podían dimensionar que al Dios morir siendo hombre, iban a redimir a todos los hombres. Y por lo tanto, Satanás no sabía que a través del plan de él de matar al Mesías y al Hijo de Dios ahora, él mismo iba a perder el dominio de la muerte. Entonces, la trampa fue no revelarle a Satanás, ni a los ángeles, a ninguno, de que esto iba a ocurrir. Por eso cuando los ángeles miran a Jesús que nació en el pesebre, dice que dijeron, gloria a Dios en las alturas. Ellos sí sabían de que el que había nacido ahí era Hijo de Dios, los ángeles buenos. Pero lo que ni siquiera ellos sabían, es que Jesús iba a tener que pasar por el momento de la cruz. Entonces, dale. No deja avanzar, pero me quedé pensando en algo Dale. de la tercera tentación. Ajá.
Y algo que nos pasa cuando sentís miedo, actúas de forma diferente. Y estando Jesús, ¿verdad? En lo alto, una parte es, ¿verdad? Tratar de que poner a prueba a Dios, ¿verdad? Pero él, su lado humano, por ejemplo, estaba pensando en un escenario de que si hubiera dado ese paso y tal vez hubiera sentido un poco de miedo, probablemente, ¿verdad? Ese lado humano hubiera caído. hubiera sido su fragilidad, pues, ¿verdad? Entonces, como a veces, ¿verdad? Mejor como cuando te dicen, no juegues con fuego y no, ¿verdad? No te pongas, ¿verdad? En una situación donde te dé miedo, porque probablemente puedes estar muy bien en tu fe, ¿verdad? Pero... Y por eso dice la Biblia que lo que echa fuera el temor es el amor. O sea, si uno en verdad está en el amor de Dios, esos miedos, si querés verlo así, se van. Porque ¿cuánta gente no fue sacrificada en los circos romanos? Esa gente cuando vio a los leones venir y que habían visto antes cómo mataban al anterior a él, terror. Pero hay testimonios. Hay un libro que se llama Sonido en el Silencio, no sé cómo se llama, La Marca del León se llama la serie. Es espectacular. Y ahí describe cómo los cristianos muchas veces sobrenaturalmente, pero a través del amor que recibían de Dios, no tenían temor. No tenían temor. Son las 28. Vamos a parar ahí, pero voy a anticiparme en algo para poder dejarles ahí qué es lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas. Ay, borrador por ahí, vamos a ver, aquí está. Dios no se le escapó de las manos todo esto. Dios tenía un plan. El plan lo escondió de los ángeles, pero el plan lo plasmó en las mismas escrituras. Y como Dios es un Dios de modelos, lo hemos visto, Dios hasta modeló el plan en algo que mandó a hacer a Israel. Y eso que le mandó a hacer, lo que se llama en Levítico, son las 7 fiestas judías. Dios, en un código escondido, espectacular, manda a decirles a los hombres, a todos los seres humanos, ya tengo un plan de salvación. No solo de salvación, de santificación y de redención y glorificación, porque esas 7 fiestas llegan hasta cuando seamos glorificados. Y yo tengo tiempos específicos marcados de cuándo van a ocurrir. Ahora, lo interesante es que Jesús, estas fiestas, ¿se recuerdan que hemos visto cuál es el calendario que más usa Dios, aparte de las estrellas? ¿Qué más usa Dios? ¿O que dejó tipificado? La menorá. Nosotros no somos judaizantes, no creemos, no me voy a poner un kipá ahorita, ni nada de eso, pues, ¿verdad? Y no voy a tener esto como un amuleto, no. Pero realmente esto fue lo que dejó Dios como un calendario divino para marcar los tiempos. Entonces, ¿se recuerdan que los profetas estaban viendo cuándo y quién? Esto marcó el cuándo y quién. Y si ustedes después de este estudio no se convencen que Cristo Jesús es el Señor, pues nada lo va a hacer. Ahora, estas 7 fiestas, que los voy a poner acá, es Pascua, madura, panes, lo voy a poner acá, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación, y la última es tabernáculos. Las 7 fiestas marcaron un calendario en el cual, aquí está el centro, ¿se recuerdan que siempre hemos visto el centro? ¿Va? Igual las 7 caídas de Satanás hasta se pegan con estas 7 fiestas, es espectacular. Pero del centro para la izquierda, primera venida de Cristo, que es la que vamos a estudiar ahorita. Del centro para la derecha, segunda venida de Cristo. O sea que ¿dónde estamos nosotros según este calendario? Aquí. Falta todavía todo eso. Ahora, lo impresionante es que Cristo, Dios estas fiestas las estableció hasta con fechas exactas de cuándo tenían que ocurrir, hasta qué hora tenían que ocurrir. Y Cristo, cada una de estas, en su primera venida, esas 3, y hasta la 4, que fue la venida del Espíritu Santo, las pasó de forma exacta como estaban escritas 2000 años antes. Es impresionante. Es impresionante.
Y por eso vamos a arrancar el estudio la otra semana, estudiando qué ocurrió el día de la Pascua en el año 6 antes de Cristo. Ese va a ser el inicio de nuestro estudio, porque ahí fue donde Cristo cumplió la primera fiesta, la fiesta del Pesaj o la fiesta de la Pascua. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias porque nos enseñas, Señor, que tú estás con nosotros, dándonos fuerza, Señor, para poder vencer todo tipo de tentación. Tú fuiste tentado en todo, y en todo tú nos puedes dar la libertad, Señor. Perdónanos si hemos caído. Tú sabes que tenemos todavía un corazón humano, un corazón como el de Adán. Todavía tenemos imagen de hombre, Señor. Ayúdanos a convertirnos cada día más en ti, parecernos a ti, ser semejantes a ti, y a preguntarnos todos los días, ¿qué es lo que harías tú en vez mío? ¿Qué es lo que harías tú en esta tentación en vez mío? Para que podamos ser libres en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gracias a todos. Bye.